El objeto era hablar o explicar, y algunos ya me lo han oído contar, y lo que pretendo simplemente es colocar en 20-25 minutos algunas cuestiones sobre el delito de cohecho en España, pero evidentemente enfocado o visto desde las directrices que nos impone la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Nos ahorramos, no merece la pena incluirlo al discurso, todos los antecedentes normativos que puede tener el delito de cohecho y el porqué de su normatividad, de su regulación en el Código Penal con los perfiles que presenta, porque no es solo la Convención de Naciones Unidas quien le ha influido, aunque sí al 90 y tantos %, o sí que es evidentemente el texto más simple. Como saben, algunos seguro que estuvimos en las clases del máster comentándolo en varias ocasiones, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción presenta en su catálogo de delitos, en lo que es el capítulo 3, relativo a la penalización y aplicación de la ley, en los artículos 15 y 25 de la Convención, pues una serie de delitos relativos a la corrupción. No lo llama así, pero denomina penalización y aplicación de la ley a las imposiciones públicas. Ya, pero es que yo quería ver. Vale, no pasa nada, ¿vale? Que no vemos nada. Ah, que no se ve. No. Ay, venga, ya. Pero si esto lo había hecho yo antes con los iconos. Ahí, mira. Ahora, pues así. Bueno, pues ahora lo haré subir y bajar porque no hay algunas cosas. Al catálogo de delitos que va a la penalización y aplicación de la ley en sus artículos 15, en donde aparecen una serie de conductas delictivas con unos nombres que, bueno, nombre iuris que realmente no se adecua a lo mejor a la terminología jurídica de cualquiera de los países que podemos estar aquí. Es decir, que hay delitos que se denominan soborno, hay delito que se denomina abuso de funciones, y uno solamente se tiene que ir a leer el texto de la Convención para ir descubriendo cuál es la figura jurídica que más se aproxima, la figura jurídico-penal que más se aproxima dentro del articulado de cada uno de sus códigos penales a eso que la Convención denomina, una denominación que puede ser convenida a nivel internacional, pero que no se tiene por qué después reflejar idénticamente en los códigos penales de los estados. Además aparece una referencia en cada una de esas referencias, no por la reiteración a la penalización de conductas, aparece una coletilla, un inicio en cada uno de los delitos. Aquí tomamos como referencia el relativo al soborno. Dice: cada Estado parte adoptará las vías legislativas y de otra índole que sean necesarias. Es un encabezamiento que nos puede resultar chocante desde los que estamos ubicados en una cultura jurídica en la que el principio de legalidad está absolutamente digerido y masticado por los códigos penales, pero no en todos los países. Los alumnos del máster siempre les insistía en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay países como Zimbabue o países absolutamente desconocidos en donde no sabemos muy bien cuál es el tipo de mecanismos jurídicos que articula cada uno de sus derechos para incorporar al derecho interno tipos penales o para incorporar figuras penales en general. Bueno, sabemos las medidas legislativas con carácter general, pero también puede ser de otra índole. Es decir, esta es una referencia que se hace para acoger, para abrazar cualquier otro tipo de mecanismos jurídicos internos que puedan tener las legislaciones de los estados para tipificar. Nosotros sabemos claramente que nuestro Código Penal requiere una presencia legislativa, una presencia de ley. Eso es algo que compartimos todos, pero no todos los países miembros de la Convención de las Naciones Unidas. Aparecen además una serie de delitos, también como referencia el artículo 15, y dice que cada Estado parte adoptará. En este caso dice adoptará, utiliza un término imperativo, pero en otras figuras delictivas, en otras referencias a figuras delictivas no adopta una denominación tan tajante, tan imperativa, sino que aparecen lo que yo he denominado delitos facultativos, es decir, delitos que queda a la libre decisión de cada uno de los Estados miembros de incorporarlos a sus códigos penales. Entre los delitos imperativos aparece justamente el que vamos a tratar, es el soborno de funcionarios públicos nacionales, también del extranjero, denominado soborno en la Convención. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales, la figura de la malversación, el blanqueo, la obstrucción a la justicia, y sin embargo aparecen como delitos facultativos, es decir, como delitos que queda a la libre decisión de los Estados de incorporarlos a su categoría de conductas delictivas en materia de corrupción, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, entre paréntesis se dijo que es lo que la Convención denomina abuso de funciones, lo que
denominamos más o menos prevaricación, el enriquecimiento ilícito, el soborno privado, el soborno, el cohecho privado, la apropiación indebida, el encubrimiento de delitos de corrupción y la obstrucción a la justicia. Aparece además una exigencia explícita, es una llamada de atención que me parece relevante destacar que en la Convención de Naciones Unidas se incluye una referencia clara a la ampliación del ámbito de tipificación, es decir, a realmente que los códigos penales no dejen sin castigar conductas, podríamos decir, de menor entidad a nivel penal, son conductas de participación, de preparación e incluso los actos de tentativa. Y eso, como vamos a ver, nuestro Código Penal cumple su gran. Y aparece además en la Convención una serie de referencias a consecuencias jurídicas. Tomando como referencia el criterio de la gravedad, siempre la Convención insiste muchísimo que se impongan sanciones que tengan en cuenta la gravedad de los delitos, evidentemente no impone, lógicamente no da un catálogo de sanciones, pero sí que le impone a los Estados la obligación de sancionar de una manera dura, más dura posible, proporcionada, pero teniendo en cuenta que son conductas de entidad, e incluso la sugerencia, la idea de sugerir adoptar medidas de destitución, suspensión y inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Incorpora algo que desde el punto de vista de los principios penales puede ser en algún momento discutible, en España ha sido discutible, que es la coexistencia con la responsabilidad disciplinaria. Nosotros podríamos decir que realmente eso es algo que en general se tolera. Muchos de esos países, y luego hemos visto en clase, no van a plantear nunca el problema de la coexistencia entre el delito y la sanción disciplinaria, pero en España eso no es una cuestión pacífica. Es decir, no en todos los casos puede ser admisible que un delito y una sanción disciplinaria sean compatibles, pero en algunos casos pueden y van a ser excluyentes, y en ese sentido el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina muy general, bastante controvertida, una doctrina que yo digo que es una especie de techo sobre el cual después, en función del asunto, a veces se aplica de una manera, a veces se aplica de otra, pero sí que es verdad que ha habido casos en los que esa coexistencia de la responsabilidad disciplinaria y la penal ha sido imposible de mantener. Es decir, que ha habido casos en los que una sanción disciplinaria ha excluido una sanción penal. Aparece con carácter imperativo el comiso de bienes y aparece una referencia, algo que comentaremos después, que es la imperativa responsabilidad de las personas jurídicas. Eso sí, lo que nos dice la Convención de Naciones Unidas es que la responsabilidad de las personas jurídicas será esa penal. Eso es algo que queda, la Convención lo deja abierto, es decir, no deja expresamente o no dice expresamente que la responsabilidad tiene que ser sí o sí una responsabilidad penal, sino que habla de una responsabilidad para las personas jurídicas. España, sin embargo, como saben, ha hecho una incorporación más global a la referencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero específicamente en materia de corrupción sí que se le ha incorporado referencia general al artículo 31 bis, pero en materia de delitos de soborno, el artículo 427 y el artículo 445 la acoge expresamente. ¿Qué dice la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción? Vuelvo para atrás, por eso quería tener toda la lista, porque ahora tengo que ir contando tres. Lo conocen bien, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y en el artículo 15 hace referencia a que cada Estado parte, de manera imperativa y adoptando las medidas legislativas que le correspondan, tomen nota de cuál es lo que tiene que hacer cada uno de los Estados para incorporar su derecho interno con delitos de estas características. Dice cuando se cometan intencionalmente, subrayo la referencia intencionalmente porque vamos a ver que es una referencia que el Código Penal cumple escrupulosamente al exigir solamente responsabilidad penal de manera dolosa. Dice la promesa, el ofrecimiento, la concesión a un funcionario público, lo cual significa que está contemplando el cohecho desde la perspectiva del particular, desde la perspectiva de ese particular que se dirige al funcionario público, que denominamos la figura del cohecho activo, ver la relación desde la perspectiva del particular, de forma directa, indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones. Subrayado en ambas modalidades, el apartado A y el apartado B, cuáles son las dos modalidades específicamente de cohecho que la Convención de Naciones Unidas impone a los Estados de manera imperativa que reflejen en sus códigos. Una, que el funcionario al que se dirige el particular, el soborno vaya encaminado a que actúe en el cumplimiento de sus funciones o bien a que se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones. Vean que es absolutamente paralelo el párrafo 1 y el párrafo 2. Actúe en el cumplimiento de sus funciones y se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué significa eso? Significa que la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la figura del cohecho, del soborno, así las dos referencias, las dos denominaciones a este delito, aparte de subrayar, como les decía, el carácter marcadamente doloso del delito y con la referencia además a un elemento subjetivo, es decir, que la conducta además eso generará después problemas de prueba
Es decir, constatar que efectivamente se ha hecho con la intención de que el funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones, y por lo tanto excluye absolutamente las posibilidades de comisiones imprudentes, lo que se limita a dos casos, a un caso de cohecho activo propio y a un caso de cohecho activo. Que el funcionario se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones, sería una figura de cohecho propio, es decir, que el funcionario no haga lo que tiene que hacer, o a un caso de cohecho activo impropio, es decir, que el funcionario, el soborno vaya encaminado a que haga lo que tiene que hacer. De manera paralela, la figura del cohecho pasivo, la que veíamos en el párrafo segundo, es decir, ahora la conducta está contemplada en la Convención de Naciones Unidas desde la perspectiva del funcionario que se dirige al particular, es decir, el funcionario solicita o acepta de forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunda a su propio provecho o en una tercera persona entidad para que ese funcionario de nuevo actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, se limita de nuevo a un caso de cohecho pasivo propio, es decir, conducta del funcionario va encaminada a que éste no haga lo que tiene que hacer, o a un caso de cohecho pasivo impropio, es decir, el funcionario lo que se pretende es que haga con ese soborno, con medio de ese soborno, lo que tiene que hacer. Pero la Convención no dice nada sobre otras posibles figuras de cohecho o de soborno. De eso el Código Penal sí se encarga. Es decir, mensaje que podemos dar desde aquí, que muchas veces lo hemos subrayado, el Código Penal cumple con la Convención sobradamente, porque reúne eso y bastante más. ¿Qué más reúne? Os he puesto aquí el artículo 419 del Código Penal, en que lo que quiero destacar en este momento es, y aparece ahí en otro color, cuáles son las orientaciones, los elementos subjetivos, y hacia dónde va el soborno para que el funcionario al que se somete el funcionario. Que la autoridad funcionario público, en provecho propio de un tercero, recibe o solicita, es decir, como estamos viendo la figura desde la perspectiva de ese funcionario sobornado, para que realice en el ejercicio de su cargo un acto contrario a sus deberes o para que no realice el que deba realizar. Si recuerdan, la Convención sí recogía y sí que imponía imperativamente que los códigos penales establecieran una figura de cohecho pasivo y también de cohecho activo en la que el funcionario lo que se le sobornaba es para que no hiciera lo que debía hacer, para que dejara de actuar, para que se quedara inmóvil, para que dejara pasar, para que retrasara. Y sin embargo, y además aparece es una figura específica de cohecho propio, yo creo que la más específica o la que realmente justifica la mayor penalidad, es que el soborno vaya incentivando al funcionario para que haga en el ejercicio de su cargo algo que no debe hacer. Bueno, eso que no aparecía en la Convención de las Naciones Unidas sí que aparece en el Código Penal español, que para además refleja y recoge seguramente la forma de penalidad más grave que reúne, ¿no? que contempla el Código Penal español. Aparece en el artículo 421 del Código Penal otra figura de cohecho que la Convención de Naciones Unidas ni siquiera plantea, que es la figura del cohecho subsiguiente. Es decir, aquellos casos en los cuales la retribución al funcionario, el incentivo al funcionario se le ofrece como recompensa del Código Penal por la conducta escrita en los artículos anteriores. Y los artículos anteriores hacían referencia pues, a todas esas figuras de cohecho propio, impropio, activo, pasivo, cohecho pasivo, tanto propio como impropio, al que me refería aquí. Pues de eso la Convención no dice nada, y el Código Penal sí. Nosotros, señor profesor Lugo, tenemos más delitos. ¿Eso es delito? ¿No es delito? Parece que la Convención nos ha dado un pie, y el Código Penal, siguiendo más una tradición jurídica que parece que no se mueve, amplía de manera importante el catálogo. Y aparece una figura, que es una figura, no sé decir exótica. En un momento en una clase, algunos alumnos del máster planteaban si de verdad esto estaba en el Código Penal. Ya está, estamos aquí en papel, porque esto no está aceptado. Es la aceptación por parte del funcionario público de regalos que les son ofrecidos en consideración a su cargo o función. Es decir, no más que decir, es decir que no se trata de que haga lo que tiene que hacer, no se trata de que no haga lo que tiene que hacer, no se trata de que busques retribuirle por lo que ha hecho, es porque en consideración a su cargo, porque es una persona muy importante o porque parece que es una persona muy importante, pero no se trata de incentivar ninguna actividad, sino simplemente de regalar, de recompensar
de obsequiar en función o en atención a la consideración o a la categoría o al cargo o función que desempeñe esa persona. Es una modalidad de cohecho que la Convención de Naciones Unidas es que ni siquiera mismo. El Código Penal español, hombre, con una pena podríamos decir que no es excesiva, que si aceptamos parece que no es demasiado grave, 6 meses de cárcel. Y aparte de eso, evidentemente, este es uno de esos preceptos en los que la jurisprudencia se explaya en utilizar criterios lógicamente de adaptación de esta figura a lo que puede ser unas reglas de intervención mínima, es decir, cuál puede ser el cargo de función y cuál puede ser el tipo de regalo de retribución que un funcionario hasta dónde puede aceptar. Puede aceptar un café, puede aceptar un obsequio de Navidad, puede aceptar unas vacaciones, y cuál es el nivel. Y ahí está una categoría que es la de los usos sociales, que realmente está en mucho juego y que en algún momento les he dicho que es una categoría que tiende a reducirse. Es decir, que el listón de cuáles eran los usos sociales hasta los cuales se permitía o se consideraba socialmente tolerado, por lo tanto no lesivo, para el funcionario aceptar regalos, pues cada vez está bajando de nivel. Respecto al cohecho activo, que les decía que aparecía en el primer párrafo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, nuestro Código Penal se ocupa en el artículo 424 y de nuevo les coloco en verde cómo realmente la Convención hace referencia a la figura del soborno por parte en particular dirigido hacia un funcionario, pero para que el funcionario haga un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo, para que se abstenga de realizar un acto inherente de su cargo. Es decir, que realmente el Código Penal español de nuevo vuelve a incluir una modalidad específica de cohecho activo que no aparecía en la Convención de Naciones Unidas, que es incentivar, retribuir, sobornar al funcionario para que realice un acto contrario a los deberes de su cargo, que repito, es seguramente la modalidad de cohecho más importante o con más entidad político-penal y que sin embargo la Convención no la incorpora. Es decir, la Convención se limitó, recuerdo decirles, solamente a una figura de cohecho propio, que es abstenerse de hacer lo debido, y a la figura del cohecho impropio, que es que el funcionario haga lo que tiene que hacer. Dicho eso, no digo nada. Quería simplemente ponemos así porque así dar unas referencias a algunas cuestiones problemáticas que presenta el nuevo delito o el delito de cohecho de funcionarios públicos nacionales. Una de las principales dificultades que presenta el delito de cohecho es la identificación de su objeto de protección. Esa respuesta, o la respuesta a esa interrogante durante los años, sobre todo previo al afianzamiento de las categorías democráticas, se zanjaba con la respuesta común que se ofrecía pues, a todos los delitos en los que había una presencia de funcionario público. Era la afección a lealtad, la afección del funcionario, de la fidelidad del funcionario para con la administración en la que se integra. Lo que se lesionaba era en definitiva su probidad, el incumplimiento de sus deberes. Aparte de lo costoso que es mantener esta solución para los casos en los que el cohecho se analice desde la perspectiva del sujeto particular que soborna. Claro, esto muy bien cuando es el funcionario, pero ¿qué pasa cuando el peso de la conducta típica recae no en el funcionario que recibe la llamada, sino en el particular que la incentiva? Pues en un contexto democrático, el necesario fundamento garantista y limitador de la intervención punitiva, que tiene la categoría de bien jurídico y su carácter persistente al ordenamiento, impide entenderlo como pura creación funcional y justifica su comprensión, entiendo yo, desde una perspectiva mucho más material, dotado de un sustrato propio de lesividad y perfilado por referencia a los intereses sociales y constitucionales que nutren su contenido. El respeto a los deberes no debería justificar por sí mismo la intervención penal, sino que el cumplimiento de los mismos se justifica en su necesidad para la tutela de un auténtico interés jurídico. No es que la infracción del deber que compete a los funcionarios vaya a ignorarse por completo, en el sentido de que para explicar el significado del delito haya que prescindirse de él, sino que se rechaza a la hora de concretar el propio objeto específico de tutela penal. Una concepción subjetiva de los deberes que sitúa en el primer plano el quebranto de los deberes y la confianza del Estado depositada en el funcionario desplaza el contenido objetivo del deber a cumplir, que ha de recuperarse como bien jurídico propio de cada figura legal. En este sentido, el deber de lealtad del funcionario, la correcta ejecución de sus tareas, no es un interés penal por sí mismo, no debería de serlo, sino que debe ser el presupuesto instrumental de protección del auténtico bien jurídico. No es posible, por lo tanto, sostener que en el cohecho lo que se trata es de proteger el deber del funcionario, de actuar con fidelidad, de actuar con lealtad, de no negociar por sus actos, sino que habrá de individualizarse el interés cuya tutela impide aceptar que se hagan negocios con la actuación pública. Y para ello, entiendo que es clave la concepción de administración que se dibuja desde el contexto de una sociedad democrática, que
Está caracterizada, nuestro artículo 103 de la Constitución, por el principio de imparcialidad, objetividad y eficacia. Así construida la objetividad jurídica del delito de cohecho sobre las bases de esos postulados constitucionales, cuya ficción debería integrar la lesividad material, las cosas toman un rumbo, creo, bastante más adecuado. El problema es que el encaje de esa estructura en el texto penal español presenta algunas carencias, porque no da explicación a que determinados tipos de cohecho existan en el Código Penal. La lesividad, por lo menos podríamos ponerla en entredicho. No hay problema en los casos de corrupción propia, donde la negociación que tiene por objeto que el funcionario actúe o se abstenga a actuar en contra de las actividades propias de su cargo. En este caso, la vulneración de la imparcialidad está fuera de toda duda. En este sentido, resulta acertado que el nuevo artículo 419 del Código Penal en materia de cohecho propio, hecho pasivo propio, sanciona efectivamente la conducta del funcionario que recibe o que solicita un soborno por realizar un acto contrario a su cargo, sin especificar ahora si ese acto indebido es delictivo o es solamente un acto indebido, un acto injusto, un acto ilegal. Pues como se ha señalado, ello no debería alterar el contenido de imparcialidad, no incrementa en definitiva el desvalor de resultado respecto a estos bienes jurídicos y en definitiva no debería merecer una gravación punitiva directa, salvo, y eso sí lo hace el Código Penal español, la que pueda derivarse de la aplicación del correspondiente concurso. De aquí que efectivamente el nuevo texto penal español sí que aparece una cláusula concursal en donde dice que si efectivamente ese acto indebido, ese acto contrario a los deberes de su cargo es constitutivo de delito, quedaría abierta la vía a la aplicación de las reglas generales sobre el concurso. Ahora bien, lo que ya no encuentra demasiada explicación desde el punto de vista de la lesión a la imparcialidad es la diferencia punitiva. De manera semejante, era cuestionable el diferente tratamiento punitivo entre el delito de cohecho propio, consistente en la efectiva realización de un acto indebido, y la abstención del acto debido, porque la afección a la lesividad se revela, entiendo, puede ser materialmente idéntica. Ahora, tanto en su modalidad de cohecho pasivo como activo, la pena se equipara en ambos casos. En el cohecho propio, sea activo sea pasivo, la pena es absolutamente idéntica. El problema se agranda ante la difícil explicación de la vulneración de la imparcialidad en los casos de cohecho impropio, en donde el acto que realiza el funcionario es, como les decía antes, el acto que tiene que realizar. Y en el caso del cohecho subsiguiente, en el que la compensación es posterior a la ejecución del acto. En ambas hipótesis, parece ser que la afección a la imparcialidad es o prácticamente nula, considerablemente menor. Es decir, ¿cuál es en esos casos la vulneración de la lesividad? ¿Dónde está la vulneración de la imparcialidad? Aparece además otro problema en el Código Penal que les sugería antes y que planteaba la Convención de Naciones Unidas, es la de castiguen todo, castiguen actos de preparación, castiguen actos de tentativa, castiguen actos de consumación, y así hace el Código Penal, pero yo creo que merece alguna reflexión. Es decir, entendido el cohecho como una conducta semejante a una compraventa en la que se ofrece una contraprestación por hacer o no hacer un acto, sea o no contrario a la función, resulta nuclear la celebración del acuerdo entre el sobornado y el sobornador. Para ello es obvia la comprensión de conductas como entregar, como recibir, como admitir, como aceptar el beneficio objeto de soborno en los casos de consumación de delito. En todos ellos está presente esa celebración de un acuerdo que parece efectivamente afectar a la imparcialidad. Lo relevante, insistimos, es que ese acuerdo lleva a perfeccionarse con independencia de la posterior percepción o no de la ganancia. Sobre esta base es perfectamente comprensible que el delito ahí consumado no plantee ningún problema de intervención penal. Pero por lo mismo, debería considerarse que estadios previos a la celebración de ese pacto suponen o deberían suponer unas situaciones próximas a la tentativa, que solamente implican un cierto riesgo de lesión al bien jurídico, las conductas de solicitar, la conducta de ofrecer, la conducta de intentar corromper, que emplea ahora el Código Penal. ¿Qué sucede en el caso de que el solicitante y que la solicitud no sea atendida? Es decir, si el acuerdo no se llega ni siquiera a perfeccionar, difícilmente podremos hablar de un daño a la imparcialidad, todo lo más de una situación de riesgo técnicamente reconducible a los parámetros de la tentativa. Como les decía, no sucede así. El Código Penal iguala, y además ahí cumple escrupulosamente con las directrices que le marca la Convención de Naciones Unidas, pero el Código Penal iguala todas las conductas, las concibe todas ellas como casos de consumación, representando en definitiva un adelanto a la intervención penal que podría resultar cuestionable o por lo menos plantear dudas ahí desde el prisma de la proporcionalidad y la intervención mínima. Además, si con ello la tentativa se eleva a la categoría de consumación, evidentemente desaparece el más mínimo hueco para el castigo de otras conductas todavía más antecedentes, que serían una tentativa de la tentativa, es decir, un peligro en peligro, y por tanto es muy difícil encaje en las categorías más, los principios de intervención penal.
Otra cuestión que el Código Penal plantea, pero que en este caso ha despejado, es la naturaleza de la agravio. Ya bien que la Convención de Naciones Unidas no se pronuncia sobre qué es lo que hay que entregarle al funcionario, prometerle, ofrecerle, reclamar al funcionario para que se consume, para que se perfeccione un delito de cohecho. Por eso una de las más importantes polémicas se refería justamente a la naturaleza del beneficio, de la ventaja que constituía el objeto de su obra. A ello contribuía la anterior regulación positiva, que a la hora de fijar la cuantía de la pena de multa tomaba como referencia antes el valor de la dádiva y por lo tanto se obligaba a restringir el objeto del soborno únicamente a valores monetarios. Excluía por lo tanto todos aquellos casos en los cuales el soborno tenía por objeto, por ejemplo, la solicitud o la aceptación de favores de naturaleza sexual. Sin embargo, con la actual incorporación de otros términos, además del de dádiva, que ya es muy tradicional en nuestro derecho y parece que no se puede quitar, aparecen otras referencias tales como el favor o retribución de cualquier clase, con lo cual expresamente se está cogiendo las premisas impuestas desde las instancias internacionales que demandan la ampliación del objeto a cualquier elemento que suponga un beneficio de cualquier clase. Así expresamente, la guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dice que la figura delictiva debe abarcar los casos en los que no se ofrezca ningún regalo ni otro artículo material. De este modo, los beneficios obtenidos podrían ser tangibles o intangibles, pecuniarios y no pecuniarios. Además, la eliminación del modelo de multa proporcional que hace el delito de cohecho y la opción en favor de un sistema de días multa elimina cualquier duda respecto a la naturaleza necesariamente económica de la prestación y ahonda definitivamente ya en la comprensión de que cabe todo tipo de beneficio, de cualquier cuantía, desde honras, reconocimientos sociales, hasta efectivamente sumas de dinero efectivas, bienes, propiedades, incluso cuestiones, favores sexuales o favores de naturaleza laboral. Y una última cuestión que también aparecía en la Convención y que también el Código Penal recoge allí telas y cumple, es el tema de la responsabilidad de personas jurídicas. Porque había una tradicional reticencia en nuestro derecho respecto a esta forma de autoría que ahora el Código Penal ha dejado absolutamente desmarcada. La responsabilidad penal de las personas jurídicas de incorporar, pues ahora ya ha entrado en nuestro derecho y parece que está bastante decidida a quedarse porque la amplitud con la que se regula es importante. Como saben, su régimen jurídico aparece en el artículo 31 bis del Código Penal, en donde aparecen distintas fórmulas de imputación o criterios de atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica. Básicamente aparecen dos modelos, lo que se denomina el modelo vicarial, que es la atribución a la persona jurídica por los hechos de sus representantes, o el modelo de culpabilidad o responsabilidad propia, que es la derivada de un modelo de las deficiencias o los déficits de organización o de autorregulación que produce una ausencia de control por parte de los representantes o administradores sobre terceras personas que son las que cometerían el delito. Ambos modelos de responsabilidad se incorporan en los dos apartados de ese artículo 31 bis, en el párrafo primero. Parece, eso sí, un sistema de números clausus, es decir, es una generosa regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero limitada solamente a los casos expresados en el Código Penal, pero que les diría que no son pocos, es decir, hay bastantes figuras en las que el Código Penal hoy incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En la parte que a nosotros nos corresponde, efectivamente, aparece regulado en el cohecho de funcionarios nacionales en el artículo 427.2. Y además aparece un catálogo de penas, una lista de penas, básicamente unas penas pecuniarias, que son las que básicamente se van a aplicar a las personas jurídicas. Los textos internacionales, como les decía, especialmente la Convención de Naciones, alienta la utilización de esta figura en materia de corrupción. Como les decía, no hace un pronunciamiento claro sobre que tiene que ser responsabilidad penal para las personas jurídicas, deja abierta la puerta y deja a los estados la fórmula de elegir si sanción penal o sanción administrativa, incluso vías de responsabilidad civil. Y en nuestro caso, a lo que ha referido España, efectivamente ha optado por ese sistema, las figuras de cohecho, pero con un sistema que, aunque pudiera parecer, eso es una reflexión que quería dejarles, que en algún momento creo que a alguien se la comenté personalmente, que aunque parece que realmente es una cláusula potente, que parece que va realmente a cargar de responsabilidad penal las figuras de corrupción, en materia de cohecho, por ejemplo, se desvanece debido a las notables repercusiones que provoca el régimen de exclusiones que incluye el artículo 31 bis. Parece una exclusión de responsabilidad para el Estado, para las administraciones públicas territoriales o institucionales, para organismos reguladores, para las agencias y entidades públicas, para los partidos políticos y sindicatos, para las organizaciones internacionales de derecho público o para aquellos otros que ejerzan potestades públicas de soberanía administrativas o cuando se trate de sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Es
Se trata de una exclusión que podríamos decir que si bien es justificable por las necesidades de pervivencia de la estructura estatal, no vamos a poner responsabilidad penal al Estado, cataclismo, sin embargo supone un importante recorte en el abanico de responsabilidades del delito de cohecho, porque hace que la responsabilidad de los entes jurídicos quede reducida prácticamente tan solo al caso del cohecho activo, es decir, a la práctica de sobornos por parte de particulares dotados de responsabilidad o de personalidad pública. Además, para las personas jurídicas, la pena que se contempla como imperativa es, como les decía, básicamente la pena de multa, que si bien sigue el sistema de días multa, contiene la previsión alternativa a una multa proporcional para el caso de que esta última resulte más elevada, evitando así los posibles efectos privilegiantes y desincentivadores de una multa penal que pudiera resultar más barata que las ganancias que le genera el delito. En todo caso, se faculta al juez para imponer otras penas previstas para los entes jurídicos, tales como la disolución, la suspensión, la clausura, la prohibición de realizar actividades en cuyo entorno se cometió el delito, la inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas o contratos e incluso la intervención judicial. Es decir, el abanico es amplio, pero sí quería dejar para la reflexión esa exclusión, no específicamente, no se queden solo con la referencia que el Estado, las comunidades autónomas no van a poder ser sancionadas, lógicamente, pero sí la referencia a partidos políticos, a sindicatos, o a entidades o sociedades mercantiles estatales, o organizaciones internacionales de derecho público. Es decir, hay un catálogo de exclusiones y creo que puede resultar peligroso y que en definitiva puede dejar bastante cojo la aplicación de una figura como la responsabilidad penal para las personas jurídicas que se perfila potente, que, como les decía, un abanico importante de delitos, el delito de soborno para nacionales, funcionarios nacionales o internacionales se contiene, pero creo que posiblemente, o que esta sea una vía, puede quedar aquí un agujero, una vía de escape, en donde lo que aparece como muy potente después queda bastante diluido. Y lo que quería era simplemente darles unos retoques de cómo queda el Código Penal con el delito de cohecho a la vista de la Convención, llamarles la atención como la Convención regula relativamente poco en proporción con lo que el Código Penal español sí contiene. Especialmente me parece bastante cuestionable o bastante llamativo la ausencia que la Convención contiene a la figura del cohecho propio, es decir, incentivar o que el funcionario reclame incentivos por realizar algo contrario a sus deberes, cosa que realmente en el Código Penal se ocupa de penalizar y de penalizar de una manera considerablemente clara. Sí quería llamarles la referencia o la atención a esa posible ausencia o déficit de lesividad o reducción o merma de lesividad para los casos del cohecho impropio. Es decir, realmente si lo que tratamos de valorar es hasta qué punto se lesiona la imparcialidad, pues si el funcionario hace lo que tiene que hacer, bueno, claro, porque no lo hace cobrando. Eso es imparcialidad o es otra cosa. Posiblemente hay el bien jurídico que tenga que filtrar algo más. Y en este momento, sin embargo, el Código Penal y la tradición jurídica española, la tradición jurídica que se nos está imponiendo, yo creo que está bastante implantada a nivel de la comunidad internacional, evidentemente estas conductas no las va a dejar pasar, pero sí que creo que merece una reflexión en clave penal de hasta qué punto realmente son conductas que merecen una carga de lesividad importante, porque el Código Penal les impone